La noche se cernía sobre el pequeño pueblo de Crestwood con su manto oscuro y opresivo. En una antigua casa al borde del bosque, Emily, una joven estudiante universitaria, estaba sola. Sus padres se habían ido de viaje y no volverían hasta la próxima semana. El viento aullaba entre los árboles, creando una atmósfera inquietante que calaba hasta los huesos. Emily estaba recostada en el sofá, intentando concentrarse en sus libros de texto. Sin embargo, la tensión en el aire la distraía constantemente. De repente, el teléfono fijo de la sala de estar comenzó a sonar, rompiendo la quietud de la noche. Con un suspiro, Emily se levantó para contestar, preguntándose quién podría estar llamando a esas horas. «Hola», dijo Emily con voz temblorosa. Solo hubo estática al otro lado de la línea durante unos segundos antes de que una voz susurrante y distorsionada rompiera el silencio. Emily, la voz era apenas audible, pero cargada de un tono inquietante. «Emily, tienes que salir de la casa». El corazón de Emily comenzó a latir con fuerza en su pecho, y un escalofrío recorrió su espalda. «¿Quién es? ¿Qué quieres decir con que tengo que salir de la casa?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «Sal de la casa, Emily, antes de que sea demasiado tarde». La voz seguía siendo apenas un susurro, pero ahora sonaba más urgente, más desesperada. Sintiendo un nudo en la garganta, Emily colgó el teléfono y se quedó paralizada por un momento, preguntándose si había sido una broma de mal gusto. Sin embargo, la sensación de malestar en el ambiente la obligó a tomar una decisión. Decidió que lo mejor sería investigar lo que estaba sucediendo afuera. Con pasos vacilantes, Emily se dirigió hacia la puerta principal. Miró a través del cristal, pero no vio nada más que la oscuridad del bosque que rodeaba su casa. El viento soplaba con más fuerza ahora, haciendo crujir las ramas de los árboles de manera inquietante. «¿Hay alguien ahí?», llamó Emily, pero solo el silencio le respondió. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Emily tomó una linterna y salió de la casa, sintiendo que algo la observaba desde las sombras del bosque. Emily avanzó con cautela por el sendero que rodeaba su casa, con la linterna iluminando apenas unos metros frente a ella. El viento ululaba entre los árboles, como si los susurros de la noche estuvieran tratando de advertirla de algún peligro inminente. La oscuridad era asfixiante, y el único sonido que rompía el silencio era el eco de sus propios pasos. A medida que se adentraba en el bosque, una sensación de temor la invadió. Se preguntaba si había hecho lo correcto al salir de la casa después de esa misteriosa llamada telefónica. Pero algo en la voz que escuchó le decía que no podía ignorarla. De repente, la linterna de Emily se posó sobre algo en el suelo. Una pieza de tela desgarrada y manchada de sangre. Su pulso se aceleró y una oleada de miedo recorrió su cuerpo. «¿Qué es esto?», murmuró para sí misma, sintiendo un nudo en el estómago. Antes de que pudiera examinar más de cerca, un ruido proveniente de los arbustos cercanos la hizo saltar. La luz de su linterna se desvió hacia la fuente del ruido, pero no había nada más que sombras moviéndose entre los árboles. «¿Quién está ahí?», preguntó Emily, su voz temblorosa resonando en la oscuridad. No hubo respuesta, solo el silencio ominoso del bosque. Decidiendo que lo mejor era regresar a la casa, Emily se dio la vuelta para retroceder por el sendero. Sin embargo, algo captó su atención en la distancia. Una figura oscura, apenas visible entre los árboles. El corazón de Emily dio un vuelco. No podía distinguir quién o qué era, pero algo le decía que no era humano. Con manos temblorosas, Emily apuntó la linterna hacia la figura y encendió el haz de luz. Lo que vio la dejó sin aliento. Era una figura encapuchada, con ojos brillantes que la miraban fijamente desde la oscuridad. Un escalofrío recorrió la espalda de Emily mientras la figura se acercaba lentamente, revelando su rostro retorcido por la malevolencia. «¡Corre, Emily!», gritó una voz desde las sombras, la misma voz que había escuchado por teléfono. «Antes de que sea demasiado tarde». Emily dio media vuelta y huyó de vuelta a la casa, con el miedo palpable en cada paso que daba. Emily irrumpió en la casa, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo, sintiendo un alivio momentáneo al estar dentro.
se apoyó contra la puerta, tratando de recuperar el aliento mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de presenciar en el bosque. Después de unos minutos, el miedo dio paso a la determinación. Emily sabía que tenía que descubrir qué estaba sucediendo, y la clave para hacerlo estaba en la figura encapuchada que había visto entre los árboles. Decidió que la mejor opción era investigar la casa abandonada que se alzaba al otro lado del bosque. Con la linterna en una mano y un bate de béisbol en la otra, Emily salió de la casa una vez más. El viento había disminuido, pero la oscuridad seguía siendo opresiva. El camino hacia la casa abandonada era largo y lleno de maleza, y Emily tenía que abrirse paso entre los árboles y las zarzas para llegar allí. Finalmente, llegó a la casa, una estructura deteriorada y cubierta de enredaderas. Las ventanas estaban rotas y las tejas del techo estaban desgastadas por el paso del tiempo. Emily se detuvo frente a la puerta principal, sintiendo una mezcla de intriga y miedo. Con un suspiro, Emily empujó la puerta y entró en la oscuridad de la casa abandonada. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, con muebles rotos y escombros esparcidos por todas partes. Cada paso que daba resonaba en el silencio, creando una sensación de inquietud en el aire. De repente, Emily escuchó un susurro proveniente del piso de arriba. Su corazón dio un vuelco y apretó con fuerza el bate de béisbol mientras subía las escaleras con cautela. La luz de su linterna iluminaba las paredes descascaradas, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Al llegar al piso de arriba, Emily vio una puerta entreabierta al final del pasillo. El susurro parecía provenir de allí. Con manos temblorosas, Emily empujó la puerta y entró en lo que parecía ser un dormitorio abandonado. Lo que vio la dejó sin aliento. En el centro de la habitación, había un círculo de velas encendidas, arrojando una luz parpadeante sobre las paredes. Y en el centro del círculo yacía una figura encapuchada, exactamente como la que Emily había visto en el bosque. ¿Quién eres?, preguntó Emily, su voz temblorosa resonando en la habitación. La figura no respondió, solo continuó murmurando palabras ininteligibles en un idioma antiguo y olvidado. Emily dio un paso atrás, sintiendo el miedo apoderarse de ella una vez más. ¿Qué tipo de lugar era este? Y, lo más importante, ¿qué estaba haciendo esa figura encapuchada en esa habitación abandonada? Decidió que era hora de irse, pero cuando dio media vuelta para salir, la puerta se cerró de golpe, dejándola atrapada dentro. Emily estaba atrapada en la habitación con la figura encapuchada y el círculo de velas. El miedo la envolvía mientras miraba desesperadamente a su alrededor en busca de una salida. La puerta seguía cerrada, y no importaba cuánto forcejeara, no podía abrirla. La figura encapuchada continuaba murmurando en un idioma que Emily no podía entender. Las velas parpadeaban, arrojando sombras retorcidas por toda la habitación. El aire estaba cargado de electricidad, como si algo siniestro estuviera a punto de suceder. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Emily, su voz temblorosa resonando en la habitación. ¿Por qué me trajiste aquí? La figura no respondió, pero el tono de su voz se volvió más agudo y frenético. Emily se dio cuenta de que estaba realizando algún tipo de ritual, pero no tenía idea de qué tipo de fuerzas oscuras estaba invocando. De repente, el círculo de velas se encendió con una luz cegadora, y Emily se vio rodeada por una energía oscura y opresiva. Gritó de terror mientras la habitación comenzaba a temblar, como si el mundo entero estuviera siendo sacudido por una fuerza invisible. «¡Detente!», gritó Emily, pero la figura encapuchada no parecía escuchar. «Por favor, déjame ir». El temblor se intensificó, y Emily sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Cerró los ojos con fuerza, esperando que todo fuera solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró de vuelta en la casa abandonada, en el mismo dormitorio oscuro y polvoriento. La figura encapuchada ya no estaba, y el círculo de velas había desaparecido. Emily se levantó del suelo, temblando de miedo y confusión. Decidió que era hora de salir de allí, pero cuando abrió la puerta, se encontró en un pasillo desconocido. La casa parecía haber cambiado, como si estuviera viva y jugara con ella como una marioneta en sus manos retorcidas. «No puede ser», murmuró Emily,
sintiendo el pánico apoderarse de ella una vez más. Decidió que la única opción era seguir adelante y encontrar una salida. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Emily avanzó por el pasillo oscuro, sin saber qué horrores le esperaban a la vuelta de la esquina. El pasillo parecía extenderse hacia el infinito, retorciéndose y girando de una manera que desafiaba toda lógica. Emily avanzaba con cautela, su linterna iluminando apenas unos pocos metros frente a ella. Cada paso que daba resonaba en el silencio, creando una sensación de inquietud en el aire. De repente, Emily escuchó un susurro que provenía de una de las habitaciones a su izquierda. Su corazón dio un vuelco y, con el bate de béisbol listo, se acercó con cautela a la puerta entreabierta. La habitación estaba oscura, y Emily apenas podía distinguir los contornos de los muebles cubiertos de polvo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Emily, su voz temblorosa resonando en la habitación. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz. Decidiendo que lo mejor era seguir adelante, Emily continuó por el pasillo, pero cuanto más avanzaba, más perdida se sentía. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, como si la casa misma estuviera tratando de atraparla en su interior. Finalmente, llegó a una puerta al final del pasillo. Con un suspiro de alivio, Emily se apresuró hacia ella y la abrió, esperando encontrar una salida. Sin embargo, lo que encontró la dejó sin aliento. Ante ella se extendía otro pasillo idéntico, retorciéndose y girando de la misma manera que el anterior. Emily se quedó paralizada por un momento, sintiendo el miedo apoderarse de ella una vez más. No puede ser, murmuró, sintiendo las lágrimas amenazar con caer. Decidió que la única opción era seguir adelante. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Emily avanzó por el nuevo pasillo, rezando para encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Cada paso que daba parecía llevarla más profundamente en la oscuridad, y Emily comenzó a preguntarse si alguna vez volvería a ver la luz del día. El miedo la envolvía como una manta fría, y no importaba cuánto avanzara, la salida parecía estar siempre fuera de su alcance. «Alguien, por favor, ayúdame», gritó Emily, su voz resonando en el vacío del pasillo. «No quiero estar aquí». Pero solo el silencio le respondió, como si la casa misma estuviera devorando sus gritos y su miedo. Después de lo que parecieron horas interminables, Emily finalmente llegó a otra puerta al final del pasillo. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, abrió la puerta con cautela, esperando encontrar una salida. Para su sorpresa, se encontró en una habitación completamente diferente. La habitación estaba llena de luz, con ventanas que dejaban entrar los rayos del sol de la mañana. Emily se sintió abrumada por una oleada de alivio al ver la luz del día una vez más. Pero su alivio fue de corta duración. La habitación estaba vacía, excepto por un espejo antiguo que estaba colgado en la pared frente a ella. El espejo reflejaba su propia imagen, pero algo en él parecía fuera de lugar. «¿Qué es esto?», murmuró Emily, acercándose al espejo con cautela. Cuando miró más de cerca, se dio cuenta de lo que estaba mal. Su reflejo no la imitaba. En cambio, la figura en el espejo la miraba con ojos fríos y vacíos, como si estuviera viendo a través de ella. «No puede ser», murmuró Emily, retrocediendo con horror. «Esto es imposible». Pero no importaba cuánto retrocediera, el reflejo en el espejo no la dejaba. La figura la miraba fijamente, con una sonrisa retorcida que enviaba escalofríos por la espalda de Emily. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Emily, su voz temblorosa resonando en la habitación. El reflejo no respondió, pero su sonrisa se ensanchó, como si estuviera disfrutando del miedo de Emily. Con un grito de frustración, Emily golpeó el espejo con el bate de béisbol, pero en lugar de romperse, el espejo absorbió el impacto como si estuviera hecho de agua. «No hay escapatoria», murmuró Emily, sintiendo el pánico apoderarse de ella una vez más. Decidió que la única opción era seguir adelante. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Emily abrió la puerta al lado del espejo y entró en la oscuridad una vez más, rezando para encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Emily se encontró de nuevo en otro pasillo oscuro y retorcido. Cada paso que daba resonaba en el silencio,
y el aire estaba cargado con una energía opresiva que hacía difícil respirar. La casa parecía estar viva, como si estuviera jugando con ella, atrapándola en un laberinto interminable de pasillos y habitaciones. Mientras avanzaba por el pasillo, Emily comenzó a escuchar susurros que parecían provenir de las paredes mismas. Eran susurros ininteligibles, pero llenos de malicia y malevolencia. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras los susurros la envolvían como una manta fría. ¿Quién está ahí?, preguntó Emily, su voz temblorosa resonando en el pasillo oscuro. Pero no hubo respuesta, solo el sonido siniestro de los susurros que la rodeaban. Decidiendo que lo mejor era seguir adelante, Emily avanzó por el pasillo, rezando para encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Cada paso que daba la llevaba más profundamente en la oscuridad, y Emily comenzó a preguntarse si alguna vez volvería a ver la luz del día. De repente, el pasillo se abrió en una gran sala circular. La habitación estaba llena de velas, arrojando una luz parpadeante sobre las paredes. En el centro de la habitación había una figura encapuchada, exactamente como la que Emily había visto en la casa abandonada. ¿Quién eres?, preguntó Emily, su voz temblorosa resonando en la habitación. La figura no respondió, pero los susurros se intensificaron, llenando la habitación con su malévola presencia. Emily se dio cuenta de que estaba rodeada, atrapada en una trampa de la que no podía escapar. «¡Déjame ir!», gritó Emily, su voz resonando en la habitación. «No quiero estar aquí». Pero los susurros solo se intensificaron, envolviéndola en una manta fría de miedo y desesperación. Emily sintió que estaba perdiendo la cabeza, que la casa misma estaba devorando su cordura. Decidió que la única opción era enfrentarse a la figura encapuchada. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Emily se acercó lentamente, con el bate de béisbol listo para el combate. No sabía qué tipo de fuerza oscura estaba enfrentando, pero sabía que no podía rendirse sin luchar. Con el bate de béisbol en la mano, Emily se acercó lentamente a la figura encapuchada en el centro de la sala circular. La figura no se movió, pero los susurros a su alrededor se intensificaron, creando una atmósfera opresiva y siniestra. ¿Quién eres?, preguntó Emily, su voz temblorosa resonando en la habitación. ¿Qué es lo que quieres de mí? La figura no respondió, pero la intensidad de los susurros parecía aumentar, como si estuvieran tratando de comunicarle algo. Emily apretó con fuerza el bate de béisbol, preparada para lo que sea que estuviera por venir. De repente, la figura levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro pálido y retorcido por la malevolencia. Los ojos vacíos parecían mirar directamente a través de Emily, enviando escalofríos por su espalda. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Emily, su voz temblando de miedo. La figura no respondió con palabras, pero los susurros a su alrededor comenzaron a tomar forma, formando frases que Emily podía entender. «Somos los espíritus atrapados en esta casa», susurraron los susurros, llenando la habitación con su presencia. «Nos han condenado a una eternidad de sufrimiento, y ahora estamos atrapados en esta prisión oscura». Emily sintió un nudo en el estómago mientras absorbía las palabras. ¿Espíritus atrapados en la casa? ¿Era eso lo que había estado sucediendo todo este tiempo? ¿Había estado enfrentándose a fuerzas sobrenaturales más allá de su comprensión? ¿Cómo puedo ayudarlos?, preguntó Emily, su voz temblando de emoción y miedo. Los susurros se intensificaron, formando una respuesta en la mente de Emily. «Debes encontrar el objeto que nos mantiene atrapados aquí», susurraron los espíritus. «Solo entonces podremos encontrar la paz». Emily asintió, determinada a liberar a los espíritus de su prisión. Con el bate de béisbol en la mano, comenzó a buscar en la habitación, examinando cada rincón en busca de alguna pista que pudiera llevarla al objeto que los mantenía atrapados. Después de lo que parecieron horas de búsqueda frenética, Emily finalmente encontró lo que estaba buscando. En una esquina de la habitación, había un viejo cofre cubierto de polvo. Con manos temblorosas, Emily abrió el cofre y encontró lo que parecía ser un amuleto antiguo, cubierto de runas y símbolos oscuros. ¿Es esto lo que los mantiene atrapados aquí?, preguntó Emily, levantando el amuleto con cautela. Los susurros se intensificaron,
formando una respuesta en la mente de Emily. Sí, ese es el objeto que nos mantiene atrapados aquí, susurraron los espíritus. Ahora, debes destruirlo y liberarnos de esta prisión oscura. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Emily levantó el bate de béisbol y golpeó el amuleto con todas sus fuerzas. El amuleto se rompió en 1000 pedazos, y un destello de luz cegadora llenó la habitación. Cuando la luz se desvaneció, Emily se encontró de nuevo en la sala circular, pero esta vez, los susurros habían desaparecido, y la atmósfera opresiva se había disipado. «Lo logramos», murmuró Emily, sintiendo una oleada de alivio y satisfacción. «Los he liberado». Pero su alivio fue de corta duración. La casa comenzó a temblar a su alrededor, como si estuviera enojada por haber perdido a sus presas. Con un grito de terror, Emily salió corriendo de la habitación, rezando para encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Emily salió corriendo de la sala circular, con el sonido de la casa temblando a su alrededor. El pasillo parecía retorcerse y girar a su alrededor, como si la casa misma estuviera tratando de detenerla. «Tengo que salir de aquí», gritó Emily, su voz resonando en el vacío del pasillo oscuro. Con el bate de béisbol en la mano, Emily avanzó con determinación, rezando para encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Cada paso que daba la llevaba más profundamente en la oscuridad, pero se negaba a rendirse. De repente, el pasillo se abrió en una gran sala circular. Emily sintió un nudo en el estómago al reconocer el lugar. Era la misma sala en la que había encontrado el amuleto que mantenía a los espíritus atrapados. «No puede ser», murmuró Emily, su voz temblando de miedo y desesperación. Decidió que la única opción era seguir adelante. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Emily avanzó por el pasillo, rezando para encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Cada paso que daba parecía llevarla más profundamente en la oscuridad, y Emily comenzó a preguntarse si alguna vez volvería a ver la luz del día. El miedo la envolvía como una manta fría, y no importaba cuánto avanzara, la salida parecía estar siempre fuera de su alcance. «Alguien, por favor, ayúdame», gritó Emily, su voz resonando en el vacío del pasillo. «No quiero estar aquí». Pero solo el silencio le respondió, como si la casa misma estuviera devorando sus gritos y su miedo. Decidió que la única opción era enfrentarse a la casa misma. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Emily se acercó a la sala circular y enfrentó la pared donde debería haber una salida. Con un grito de frustración, golpeó la pared con el bate de béisbol, esperando que la casa finalmente cediera y la dejara ir. Con un crujido siniestro, la pared finalmente cedió, revelando una luz brillante al otro lado. Emily sintió un nudo en el estómago mientras avanzaba hacia la luz, rezando para encontrar la salida que tanto ansiaba. Cuando finalmente salió de la casa, se encontró de nuevo en el bosque oscuro y retorcido. El sol de la mañana brillaba en el horizonte, llenando el aire con una sensación de alivio y liberación. Emily se dio la vuelta para mirar la casa, pero para su sorpresa, había desaparecido sin dejar rastro. «Lo logré», murmuró Emily, sintiendo una oleada de alivio y satisfacción. «He escapado». Con el corazón lleno de gratitud, Emily se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al pueblo, sabiendo que nunca volvería a olvidar la terrorífica experiencia que había vivido en la casa del bosque. Aunque el peligro había pasado, sabía que las cicatrices de esa noche la acompañarían para siempre. Mientras caminaba, Emily se prometió a sí misma que nunca olvidaría a los espíritus que había liberado de su prisión oscura. Aunque su encuentro había sido aterrador, también le había enseñado el poder del coraje y la determinación. Con cada paso que daba, Emily sabía que había cambiado para siempre. Y mientras el sol brillaba sobre ella, sintió una sensación de paz y esperanza que la acompañaría el resto de su vida.